Hola, buenos días, buenas tardes cuando ven este video. Hoy no podré estar con ustedes presencialmente para las lecciones. Estamos en nuestra parroquia esta semana haciendo unos recorridos con el Cristo de nuestra comunidad, el Señor de los Desamparados. Y este Cristo pues recorre nuestros pueblos, nuestras comunidades una vez al año. Vamos caminando de un lugar a otro para visitar las comunidades. Y pues toca estos días. Les dejo esta clase grabada para que podamos ir avanzando en nuestro caminar, en nuestro programa de estudios. Y también, si hubiese alguna duda, pregunta, podamos resolverla la próxima semana. Voy a compartir la pantalla para que a través de ella podamos ir reencontrándonos. Perfecto. Bueno, ya estamos aquí con nuestra pantalla y bueno, recordar lo que estamos nosotros viendo es esta afirmación que se hace del Señor, la afirmación de la verdadera divinidad de Cristo. ¿Cómo afirmamos que es verdadero Dios? Veíamos la semana pasada cómo se va a dar una controversia si en verdad Cristo puede ser considerado hijo de Dios o si es hijo de Dios, teniendo una naturaleza divina, o es alguien, pero que no es Dios, a lo mejor un semidios a lo mucho, o un ser humano, pero no puede ser Dios. ¿Por qué no puede ser Dios? Porque si se tratara de que fuera Dios, estaríamos entrando en un problema en la lógica del lenguaje que se usaba en aquella época, en la filosofía griega, donde Dios es perfecto. Entonces, como Dios es perfecto, no puede tener un hijo. O si tiene el hijo, ese hijo más bien es el que no sería el perfecto, porque ya tendría un principio. Y si tiene principio es que no existió desde siempre. Y esto ya implica que tuvo principio, como cualquiera de nosotros. Bueno, pues bajo esa misma lógica es donde se está negando justamente la divinidad de Cristo. Veíamos ya cómo se va avanzando pues esta afirmación, sobre todo en la controversia de Arrio, y nos quedamos justamente analizando lo que fue el concilio de Nicea. Ese concilio de Nicea en el año 325 nos permitía a nosotros estar en esta realidad de descubrir cómo era un tema que justamente era importante para las gentes de aquella época. Era un tema que realmente se necesitaba, por donde se le quisiera ver, se necesitaba justamente tener conciencia de qué estaba tratando. Este concilio es convocado por el emperador porque pues se involucraba toda esta parte, eran cuestiones, podemos decir, esta como de política, pero no política partidista como lo entendemos hoy, sino política de la polis, de la ciudad, que era donde justamente había un interés del pueblo, había un interés de la ciudad por definir esta realidad. Y bueno, al final de esto empezamos a ver ya en lo que es el contenido de ese concilio, pues su contenido teológico. ¿Cuál es nuestro punto de partida para analizarlo? Pues el credo que nosotros hacemos cuando vamos a misa cada 8 días, se llama credo niceno-constantinopolitano. Ujú. Este nombre es porque está hecho en Nicea, en este año 325. Fíjense cuántos años tiene el credo que hacemos, y más adelante se le va a poner algunos otros añadidos, vamos a decirlo así, en el Concilio de Constantinopla, que es también de esta época del siglo IV. Entonces estamos hablando que cuando vamos a misa y hacemos el credo, es una oración que tiene ya unos 1600 años, ¿no? Ya más o menos, ya con las añadiduras que se fue completando, pero este año, este credo, desde Nicea, si fuera solo el credo niceno, cumplió ya sus 1700 años. Es lo que tiene nuestra fe. Y bueno, vimos nosotros la semana pasada el inicio del credo, para afirmar que se dice, ¿no? En el credo, pues que Jesús se dice que es hijo de Dios. Esta realidad de decir que es hijo de Dios, pues hasta aquí no habría conflicto, porque dirían, pues sí, sí es hijo de Dios, pero no es Dios. Entonces, aquí es donde viene esta realidad de la afirmación. Al ser hijo de Dios, es hijo
del Padre, dice el texto, que no es creado, ¿sí? Es acá entonces engendrado. Engendrado, no creado, ¿sí? Y por esta realidad se dice que es de la misma sustancia del Padre. Nosotros hace 8 días hablamos de esto ya, que es en una cosa la substancia, lo substancial y qué es lo accidental. Y entonces ahí ya veíamos. Y esta realidad nos permite entonces ir con esta afirmación, ¿no? Jesús y el Padre Dios tienen la misma naturaleza, tienen por lo tanto esa misma condición de Dios. Es por eso engendrado, no es creado, no es creado. Porque si fuera creado, sería muy hijo de Dios, pero ya no sería Dios. Les digo, ya les decía, acaso sería un semidios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya tuvo un principio, pero aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando que están a la misma altura. Si nosotros hablamos que uno es Padre, que uno es Hijo, que otro es Espíritu Santo, es por cómo se relacionan en la intimidad, cómo se relacionan las divinas personas. Pero al final de todo, la afirmación es aquí que el Hijo es de la misma naturaleza del Padre. Y entonces, decíamos, ya en nuestro credo vamos a encontrar expresiones por eso que reflejan esto. Se dice en el credo, ¿es Dios verdadero? Estamos hablando aquí de Cristo, de Dios verdadero. Estamos acá hablando del Padre. Y esto da justamente esa igualdad. Esa primera afirmación hace referencia al Hijo y esa segunda afirmación hace referencia al Padre. Este de nos da justamente esa condición en la cual podemos decir que Cristo es Dios en todos los sentidos. Así como el Padre es Dios, el Hijo también lo es. Sí, en todos los sentidos, el Hijo es Dios, porque es Dios verdadero del Dios verdadero. Ahí es cuando entienden esas expresiones que van a la misma lógica. Luz de luz, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero. Es lo mismo lo que se está queriendo decir, que hay una igualdad, ujú, en todos los sentidos en esa naturaleza. Ujú. Es de la misma naturaleza del Padre. ¿Cuál es esa naturaleza? La naturaleza divina, o sea, es Dios. No semidios, retero, no solamente hombre, no, es Dios. Luego sigue la siguiente afirmación de nuestro credo, que decimos que el Hijo es engendrado y no creado. El decir que es engendrado y no creado es para salvaguardar esa condición que tiene de Dios. Porque si fuera creado, como pudiese pensarse por parte de algunos, entonces, si fuera creado, aquí estaríamos diciendo que si fuera así, entonces el Hijo sería una mera criatura. Híjole, entonces aquí pues ya no lo estamos reconociendo como Dios, una mera criatura. Muy, sí, el mejor de todos los humanos, el mejor de todo lo que existe, pero criatura. Y al decir que esto es una criatura, este pensamiento está mal. Es lo que llamamos una herejía. Aquí es donde tenemos el error, por ejemplo, de los testigos de Jehová. Este grupo de hermanos hablan justamente de Cristo, pero no lo ponen bajo la misma categoría de Dios. No creen en la Trinidad. Sí tienen su respeto por Cristo, por supuesto, pero no como el verdadero Dios, sino ya como alguien que fue creado. Y si Cristo es creado,
Entonces, pues ya sería como a lo mucho una especie de Dios de segunda clase, ¿no? Pues no, 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 no. Aquí cuando nosotros hablamos de engendrar, este engendrar es algo que sucede en la eternidad, es algo que sucede siempre, ¿no? El Hijo, decimos nosotros, es engendrado eternamente. Entonces, al decir que esto sucede eternamente, rompe justamente la otra lógica. Yo aquí tengo que asumir que eternamente no tiene principio, no tiene fin. Esto, como sucede eternamente, como es algo que está sucediendo, pues así se asume. Al decir que esto es eterno, pensemos que es un eterno presente. Vamos a ponerlo de esta manera para que lo podamos comprender un poquito. Aquí entonces hablaríamos que no hay pasado y tampoco hay futuro, porque todo está en presente. Imagínense que una persona está dando a luz a su hijo, pero siempre, o sea, como si fuera un parto que no tiene principio y que no tiene fin, o sea, que la mamá siempre está ahí dando a luz al hijo, ¿no? Más o menos, esa es una imagen, por supuesto, con su limitación, pero más o menos podemos decirlo de esa forma. Dado que esto surge en la eternidad, o sea, desde siempre existe el Hijo, porque siempre está dándose a luz. Esto es lo que hace que Cristo sea Dios. Y aquí entonces nosotros podemos decir de esta manera, el Padre Dios siempre, siempre, siempre ha sido Padre. No es que antes no fuera padre, así como que, como nosotros humanamente hablando. Ahorita pues tengo mi soltería, no tengo hijos, entonces solamente soy un varón. Pero si el día de mañana yo tuviera hijos, entonces ya cambié de ser no padre a ser padre. Aquí no. Aquí el padre siempre, siempre ha sido padre. Siempre. En esta misma lógica podemos decir las cosas del Hijo. Dado que esto es algo eterno, el Hijo también siempre ha sido Hijo. Siempre, siempre. No hay acá ningún cambio bajo ninguna circunstancia. Esto es lo que se refiere el eterno presente, la eternidad. Así, entonces, tanto el Hijo como el Padre, ya después veremos la cuestión del Espíritu Santo, siempre han existido. Entonces, vamos a hablar de una coexistencia. Existe el uno con el otro. Una coexistencia es eterna, desde siempre. Desde siempre. El Padre engendra eternamente al Hijo y ese es lo que le da existencia. Esa es esta afirmación cuando decimos en el credo, engendrado, no creado. Es profundísimo, ¿eh? Pues lo decimos, híjola, como que ni cuenta me doy que digo, pero es realmente profundísimo porque estoy hablando de esta verdad que para nosotros es esencial. Cristo no es que una criatura, es el mismísimo Dios, es su naturaleza divina, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Bien, enseguida pasamos a otra afirmación en nuestro credo. Decimos engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, ¿no? Tanto el Hijo como el Padre, entonces, tiene la misma naturaleza. Esa naturaleza, sabemos nosotros, es la naturaleza divina. La naturaleza divina. Antes, recordarán los que estamos más jóvenes, en lugar de decirlo así, decíamos que era consubstancial. ¿Sí? De la misma substancia era el Padre y el Hijo.
Ya les decía yo, cuando hace 8 días veíamos lo que es substancia, lo que subsiste, lo que queda, lo que es esencial, y le quitamos las cosas accidentales, esa substancia es esta naturaleza, en el caso de Dios, sí, es esto que nosotros llamamos consubstancial, y que en término griego, sí, lo ponemos nada más, pues por el conocimiento cultural, ¿verdad? Se decía, es el homucios al Padre. Entonces, Cristo es consubstancial al Padre. Cristo tiene la misma naturaleza del Padre. Ahí está. ¿Sí? Es la misma substancia. Fíjense que podemos pensarlo así. Alguien va a contarme un chisme, ¿no? Oye, oye, supiste que esto, que lo otro, que aquello? Y a lo mejor una persona que me lo dice, pero echa tanta crema a sus tacos que es su estilo, es su forma, ¿no? De cómo se expresa. Y viene otra persona a contarme la misma historia, pero a lo mejor esta persona es más parca en las palabras, es más simple, más sencilla. Y las dos personas me van a decir lo mismo, pero cada quien de manera diferente. Entonces, lo que es lo mismo es esto, la substancia. Y las diferencias, las formas en cómo dicen el chisme, son las cosas accidentales, las no esenciales. Si yo dijera, bueno, tengo que ese chismito, tengo que ese chismote, pero al final es el mismo chisme, nada más que viene envuelto con envolturas diferentes, quito mis envolturas, que es lo accidental, y con lo que yo me quedo es lo mismo, es la esencia, la substancia, y eso es lo que padre e hijo comparten, ¿no? Comparten. Lo consubstancial significa eso. Como entonces podemos decir, Cristo es engendrado eternamente, este ser engendrado eternamente, este ser consubstancial, este ser de la misma naturaleza, es entonces, podemos decir, lo que nos permite afirmar que el Hijo de Dios no tiene ninguna semejanza, con las criaturas. No, no, no. Es semejante en todo al Padre, al Padre. Padre, pero es que Cristo se hizo hombre. Sí, claro. Pero estamos aquí hablando en primer lugar de que Cristo antes, pero muchísimo antes de hacerse hombre, es decir, eternamente, Él es Dios. Entonces, hablando de esta naturaleza divina, más allá de cómo Cristo se encarna, aquí lo que estamos hablando es que Cristo no tiene ninguna semejanza con las naturalezas creadas, no tiene ninguna semejanza, sí, con las criaturas. Es nada más semejante al Padre. Sí. Aquí es donde establecemos esta realidad consubstancial. Solamente es semejante al Padre. Es de la misma naturaleza. ¿Por qué? Porque no hay nada de que tenga de mezcla. Digamos, no sé, cuando nace un hijo. Ay, mira, los ojitos son del papá, la boquita es de la mamá, los piecitos son de la abuelita, las manitas son de la abuela. Como que hay semejanza con varias cosas, con varias personas en este caso. Aquí no, aquí no. Aquí Cristo solamente es semejante al Padre Dios. ¿Por qué? Porque no hay ninguna otra substancia del cual Él venga, del cual Él venga. Y aquí, esto, nada más de precisarlo, esta palabra, porque luego por ahí dicen ahí algunos amiguitos protestantitos que, ¿por qué decimos esto si este término consubstancial no está en la Biblia? Hay que decirlo, ¿sí? Entonces,
El término no es bíblico. Este término se adopta, se pide prestado, vamos a decirlo así, desde el pensamiento filosófico. Sí, pero aunque el término no sea bíblico, es pero súper apropiado, es totalmente adecuado, es adecuado para expresar lo que creemos, para expresar la fe. Esta fe que nos han transmitiendo los apóstoles se expresa de esta forma, de esta manera, que entonces el Hijo es eternamente engendrado por el Padre y así participa, así tiene esta naturaleza divina. Esa es la primera parte. Cómo Cristo justamente es verdadero Dios. Bueno, una vez que está esta condición afirmada que es verdadero Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, la misma naturaleza del Padre. Viene entonces la afirmación ahora del quehacer de Cristo. Lo que está, vamos a ponerlo acá, lo que está hasta acá arriba, todo lo que hemos visto ahorita, se refiere a ese ser de Cristo en la divinidad. Pero ahora, nosotros acá vamos a pasar a a otra parte, ¿no? Es ver que Cristo por nosotros los hombres, por nuestra salvación, bajo del cielo, ¿no? Entonces, aquí es donde viene lo super revolucionario, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Porque no se había visto esto. Entonces, por nosotros, bajó del cielo y se encarnó. Se encarnó de María la Virgen. Ahí es donde viene justamente este ser de Dios. Ahora va a empezar ese ser de Dios, pero también desde su humanidad. Será hombre. Cristo, al bajar del cielo, se hace como nosotros. Y aquí podemos decir se encuentra lo que es la misión del Hijo. Habrá una misión del Espíritu Santo, también, por supuesto. El Padre Dios tiene una chapa, digamos, tiene una tarea. Y el Hijo la asume como tal. Se hace hombre como nosotros, venir a salvarnos. Sí, y así, todo esto, lo sabemos, se va a ir desarrollando en los misterios de Cristo. Por nosotros, por nuestra salvación, viene el misterio de la encarnación. Y desde la encarnación vendrá la Pascua, el misterio pascual. Todo esto es justamente por nosotros, por nuestra salvación. Y esperamos su venida gloriosa. Esperamos lo que es la parucía para que se consuma esta obra que Dios ha comenzado, se consumirá en la segunda venida de Cristo, cuando venga lleno de gloria, ¿sí? Cuando sea el fin de los tiempos. Entonces vendrá justamente el Señor. Y esto es por la salvación, es la obra salvífica de Cristo. Sí. Bueno, aquí nos damos cuenta de esto súper especial. Esto es posible, todo esto es posible solo por una realidad. Sí, todo esto es posible porque Cristo, el Hijo, es Dios verdadero.
Si él no fuera Dios, no pudiese hacerlo, no pudiese salvar al hombre. Y se asume la humanidad para salvar la humanidad. Dice esa afirmación, muy cierta. Lo que no es asumido no puede ser redimido, no puede ser salvado. En este caso, no puede ser ahí. Entonces, llevado por Cristo. Aquí es donde nosotros tenemos justamente esta afirmación. Tenemos esta realidad de que Cristo es el verdadero Dios y por ser verdadero Dios, hace, porque Él es justamente Dios, hace posible nuestra salvación. No necesita como que venga algo de fuera para que entonces ya se resuelva y que es que yo no podía, échame el paro. No, no. Aquí en este sentido podemos entender ese documento que quizás ustedes han sabido, se ha publicado, donde se dice que el título de corredentora no es propio para la María. Y es un debate muy interesante, pero aquí debemos entender algo. La salvación, la redención, solo la consigue Cristo y la consigue el Señor solo porque es Dios verdadero. Ni la Virgen, ni los santos, ni nosotros somos dioses. No, aunque a veces nos sentimos como diositos y pensamos que vamos a poder con todo el mundo, no es así. Dado que solo Cristo es el Dios verdadero, es entonces solo el que puede salvar. Y porque puede salvar, es que estamos hoy acá. La colaboración que nosotros podemos dar y con nosotros la Santísima Virgen y los santos es en orden de que esto que Él ha conseguido llegue a los demás. Claro, eso sí. Y ahí sí es una colaboración y en ese sentido podría hablarse, como algunos han hecho, de una corredención. No porque yo sea fuente de la redención, sino porque yo participo para que esa redención llegue a otros. Pero aquí tenemos que afirmar esto y desde aquí, si tengo una cristología sana, queda claro el porqué de este texto. Porque solamente Cristo es Dios en este sentido, el que nos salva, el que nos salva. Así entonces, podemos decirnos cómo justamente todas estas afirmaciones que tenemos van a ser una adecuada interpretación de lo que está teniendo la escritura, ¿no? Si nosotros recordamos aquí en la escritura, tenemos este acontecimiento de la revelación. Y ahí en la revelación se nos muestra quién es Cristo, se nos muestra quién es Dios. Y se trata entonces de ir acercándonos para lograr una comprensión de lo que se nos ha dicho. Y comprendiendo esto, bueno, pues lo llevemos en la vivencia, ¿no? Lo traduzcamos, ¿no? Ay, sí, ya entendí mucho todo esto. Sí, pero también es para que esto lo viva. Aquí es donde estaba el pleito con Arrio, ¿no? Arrio, el que vimos la semana pasada, tenía una interpretación diferente. Ese es el problema. Pero no lo podemos juzgar para condenar, ¿eh? Termina en una interpretación diferente. Arrio no es que actuara pues por maldad. Él está tratando de entender las cosas. Entonces dice, no es que si Cristo es el Hijo, entonces todo hijo tiene un papá, entonces el Hijo no existe desde siempre, el Hijo tiene un principio. ¿Por qué? Pues porque lo primero que existe es el papá. Estaríamos de acuerdo con él. Nada más que acá la cosa es que es como este papá es eterno, el hecho de que engendra un hijo, ese hecho de engendrar al hijo como el parto del padre, vamos a decir así, es eterno, por eso el hijo también es eterno y por eso Cristo no es un hijo de Dios como si fuera un Dios de segunda categoría, como si fuera un semidios. No, no. Es verdadero Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Entonces, con esto que está haciendo el concilio de Nicea, para nosotros hay una grande riqueza. Nicea viene a ayudar primero a que se comprendan las cosas, ¿no? A que haya una correcta interpretación de lo que está consignado en la escritura, de lo que es la revelación. Después también es muy interesante en Nicea porque va a dar un paso. Y este paso es que vamos a pasar
la parte de la Sagrada Escritura, vamos a ir pasando también a dar nuestros dogmas, pero entendidos, ¿eh? Bien entendidos. Un dogma no es como que, ay, es que es todo cerrado en la cabeza. No, no. El dogma ya es una formulación con palabras humanas de lo que dice la palabra de Dios. Es donde entonces, ya cuando hay un dogma, podemos decir aquí, ya hay una comprensión de lo que se está queriendo decir en la escritura. Y eso es lo que da el lenguaje dogmático. Al usar el lenguaje dogmático, entonces, este lenguaje dogmático, ¿qué es lo que viene a ser? Viene a ser una ayuda para tener precisión, para tener claridad, y así entonces sea una ayuda al lenguaje de la Biblia. La Biblia es la que manda, lo sabemos, ¿no? Pero como a lo mejor hay gente que no alcanzaba en ese sentido y no alcanzamos a veces a comprender cómo se dicen las cosas con las palabras de la Escritura, entonces aquí es donde viene a echar quite, ¿no? Echar mano, el lenguaje dogmático. Vente, ahí te voy, yo te ayudo. Y sin problema alguno. Esto es lo que va a permitir que haya entonces con mayor facilidad una transmisión de la enseñanza. Se transmite, vamos a decirlo así, de una manera más fácil, más sencilla, la revelación. Esa es la ayuda. Y aquí entonces nos damos cuenta que el Concilio de Nicea, con todo esto, tiene una fidelidad, es fiel a la revelación, es fiel a lo que dice la Sagrada Escritura. Padre, pero es que cambió las palabras. Bueno, aquí nosotros podemos decir, hay fidelidad al contenido, pero se está buscando un lenguaje nuevo. Aquí es donde puedo hablar de esta manera. El contenido de lo que dice la escritura, esto no cambia. La forma en la que comunico, claro que cambia. Y no pasa nada mientras se respete el contenido. Diríamos nosotros, es que hay alguien que no está comprendiendo lo que estoy diciendo. Ah, le voy a explicar con bolitas y palitos. Ese bolitas y palitos es la forma en la cual yo quiero explicar el contenido. Así entonces el lenguaje dogmático, este lenguaje nuevo, pues es ya un reflejo de un proceso de reflexión. Es acá ya una muestra de cómo justamente se va a ir dando cuenta a la hora de estar pensando, ¿no? Sí, se va pensando el dato bíblico. Aquí ya tenemos ese proceso de reflexión, de especulación, para decir lo mismo, ¿sí? Para decir lo mismo con palabras diferentes. Las formas cambian, pero uso un lenguaje que me va a ayudar a tener una mayor precisión. Ya, ahí está justamente la riqueza de este concilio. Y es así como entonces viene ya todo un proceso de lo que se llamará desde estas épocas la inculturación, separemos, culturación. Tengo
la cultura, el dato, la reflexión, pero tengo que ir metiéndolo a las culturas de este mundo. Entonces, toda inculturación implica un diálogo, ¿sí? Entre culturas diferentes. Aquí vamos a ver, el diálogo es entre la fe cristiana, que surge en ese ambiente semítico, en ese ambiente judío, y viene acá, del otro lado, el pensamiento griego, que son las palabras que se están usando. Pero al final toda inculturación es un diálogo. Ahora, para que haya un auténtico diálogo, la autenticidad del diálogo exige un respeto, sí, a lo que se dirá a la persona. Vamos a pensar, estoy platicando con alguien, entonces voy a dialogar con esa persona y tengo que respetarla. No puedo cambiar lo que me va a comunicar. Quizás voy a cambiar las formas, sí, pero jamás el fondo, jamás el mensaje, jamás la sustancia, jamás la esencia. Entonces, cuando hay un diálogo, se tiene que cuidar que se conserve la fidelidad. Ser fieles, ¿sí? Y aquí es donde la iglesia, para ser fieles, entonces usa justamente este camino. Esa fidelidad, podemos decir, lleva por parte de la iglesia, pues tiene que ser así, un respeto a la revelación que está en la Sagrada Escritura. No la puedo cambiar, ¿eh? No la puedo corromper, ¿sí? No se corrompe, no se cambia. Padre, pero es que dice, ya de otra forma, exacto, de otra forma, pero es lo mismo. ¿Ah? Ahí tenemos aquí, en este caso, lo valioso, este es el término que ya decíamos, el término de consubstancial. Al usar esta palabra que se le pide prestada a la filosofía griega, entonces aquí esto, si bien es filosófico, va a adquirir un gran contenido cristológico, porque nos va a ayudar a entender a Cristo, nos va a ayudar a comprender que el Señor Jesús, como hemos visto, está al mismo nivel de Dios Padre, ¿sí? Está teniendo esa misma substancia, ese mismo nivel, esa misma naturaleza. Ajá. ¿Por qué? Porque al final ambos son Dios. Es Dios Padre, es Dios Hijo. Y aquí es donde entonces vemos cómo la filosofía, con su lenguaje más preciso, en este caso que hemos visto, ayuda a la teología, ayuda a la fe, ayuda a acercarnos al misterio, justamente del Señor. Entonces, aquí los griegos no les cae tampoco a los judíos esto. ¿Por qué? Pues porque estamos diciendo que es el mismo Dios Padre, tiene un Dios Hijo, pero que es igual y que en lugar de uno son dos y como dos, si uno no tiene principio, el otro de dónde salió. Y entonces, aquí nosotros debemos ser cuidadosos, ¿sí? No es fácil aceptarlo, ciertamente, para los de esa época, pero la filosofía viene a ayudar. Aquí hay muchos críticos que dicen, no, no, es que cuando se metió este concilio, la filosofía vino como a echar a perder la fe. No, para nada. Podemos decir así nosotros, si alguien les dice esto, que en ese momento, allá en Nicea, la filosofía griega, ojo con esto,
no se dice así, helenizó, porque era el pueblo helénico, no helenizó al concilio, ¿no? Ah, ah, no helenizó la fe, es más bien al revés. Nicea deshelenizó la filosofía griega. Se toma, se asume y se aplica a las cosas de Dios. Ujú. Desde esta perspectiva, ya más adelante, todo este argumento será también punto de partida para después, no en este, para después afirmar la divinidad del Espíritu Santo. Pero con esos mismos argumentos se dará justamente este paso. Entonces, aquí es donde nosotros podemos decir, aprendemos, llegamos a tanto, que nos permite precisar que Cristo es ese verdadero Dios. Así como Dios Padre es Dios, también Cristo lo es. Bueno, dejo de compartir pantalla. Con eso terminaríamos hoy la lección y terminamos esta sesión. Yo les pido que puedan analizarla, compartirla y si hubiese alguna pregunta, duda, si Dios permite, nos vemos la próxima semana para resolverla. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Dios Padre bueno, te agradecemos porque has querido estar presente entre nosotros, especialmente a través de tu Hijo y de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a descubrir en ellos la misma divinidad que tú posees y la misma divinidad que nos compartes, porque quieres que seamos auténticos y verdaderos hijos tuyos. Quieres que seamos dioses, como nos dice San Pablo en la Escritura. No permitas que nosotros rebajemos a tu Hijo ni al Santo Espíritu, que los tengamos siempre en esa consideración de que son como tú, verdadero Dios. Y aunque nuestra limitación humana muchas veces es más grande y no nos permite comprender el misterio de la Santa Trinidad, esperamos algún día en la eternidad, al contemplarte cara a cara, profundizar más en esta fe. Te ofrecemos el trabajo que hoy hacemos, el esfuerzo que hacemos, por quienes especialmente hoy más te necesitan. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les bendigan hoy y siempre, que así sea.